Cuando pensamos en el río Colorado, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El agua, ¿verdad? La sequía, las presas. Bueno, pues hay algo más. Es también un río de palabras, una enorme colección de historias. Y para entender de verdad la crisis que vive hoy, no basta con mirar los niveles de los embalses. Hay que empezar a escuchar esas historias. Vale, para hacernos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, la escala es, de verdad, inmensa. Es el sustento de casi 40 millones de personas. Cubre unos 242.000 acres solo en Estados Unidos, atravesando 7 estados y llegando hasta México. Es, vamos, la arteria que da vida a todo el oeste americano, sin exagerar lo más mínimo. Pero ojo, que esto no va solo de geografía o de cifras. Lo que de verdad define nuestra relación con el río son las narrativas, las historias que hemos construido a su alrededor. La cita de Farcar lo clava, siempre el río. El río nos une, sí, pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? Eso depende totalmente de la historia que nos cuenten, o la que elijamos creer. Así que en este recorrido vamos a navegar por esas historias. Empezaremos con la narrativa principal, la que casi todo el mundo conoce. Luego daremos voz a los relatos que esa gran historia ha dejado de lado. Y al final veremos si es posible que todas ellas se unan en una confluencia de esperanza. Vale, pues entramos en materia. Durante más de un siglo solo ha existido una historia sobre el río Colorado. Una, pero potentísima. Una que ha movido montañas, bueno, y que ha construido presas gigantescas. Es la gran historia de la conquista. Y esta narrativa, claro, no surge de la nada. Se fue construyendo con hitos muy concretos, empezando por la mítica expedición de Powell, que lo pintó como un lugar salvaje, el gran desconocido, que había que explorar. Luego vino el Pacto del 22 para repartir el agua. Y después, la era de las megapresas, la Hoover, que Roosevelt llamó maravilla del siglo XX, y la de Glen Canyon, que acabó inundando lo que el escritor Edward Abe describió como una porción del paraíso original de la Tierra. Cada paso, un ladrillo más en ese relato de domesticar el río para el progreso humano. Y claro, esa idea de conquista se tenía que ver en alguna parte, ¿no? Pues se grabó a fuego en la mente de la gente. Este mural, por ejemplo, lo resume a la perfección. El propio Roosevelt decía que esto era un desierto prohibido y despoblado, y así se representaba en el arte, un erial, algo inútil, que el ingenio humano tenía que rescatar para hacerlo productivo, una especie de victoria heroica del hombre contra una naturaleza que se veía como hostil. Fijaos si llegó a ser poderosa esta historia que hasta cambió la geografía, o al menos los mapas. Es increíble, pero en 1921, con lo que se ha llamado una manipulación retórica, se le cambió el nombre al río Grand para que se llamara Río Colorado. Y eso que el río Verde es más largo. ¿La razón? Pues para que el estado de Colorado pudiera decir con todas las letras que de allí nacía el río más importante del suroeste. Casi nada. Pero aquí viene el punto de inflexión. Esta gran historia de conquista, tan épica y tan celebrada, ha tenido un coste, y un coste altísimo. Porque ha actuado como una presa de hormigón, bloqueando cualquier otra forma de ver el río. Y al hacerlo, ha provocado un daño ecológico brutal, como la desecación de todo el delta, y ha silenciado a muchísima gente que tenía otra historia que contar. Entonces, ¿cuáles son esas otras historias, esas voces que la presa de la conquista ha tapado? Pues vamos a explorar la primera de esas corrientes tributarias, la de las escritoras, mujeres que se atrevieron a reescribir ese mito tan masculino del río. Es que la historia tradicional del río es un western de manual, ¿verdad? El héroe solitario, el hombre que se enfrenta a la naturaleza salvaje en una aventura de conquista y acción. Pues bien, las escritoras que recorrieron el Colorado nos ofrecen una visión que es la noche y el día. Donde había conquista, ellas ponen inclusión y humildad. Donde había individualismo, ellas hablan de comunidad. Es un cambio de paradigma total. Y este cambio se ve clarísimo en esta cita. Para Patricia McCarran, el río no es un enemigo al que vencer, es un lugar donde renacer, donde encontrarse a una misma. La clave no es dominar la naturaleza, sino tomar las riendas de la propia vida. Por eso dice, ahora soy yo quien está en los remos. Es un viaje hacia adentro, no una conquista hacia afuera. Seguimos escuchando. Hay otra voz afluente, importantísima, que viene de las comunidades hispanas y latinas. Sus historias, sus lazos con la tierra, existían mucho, pero mucho antes de que se empezaran a construir las grandes presas. Y para entender su perspectiva, hay una palabra clave, querencia. Ojo que querencia no es lo mismo que propiedad, no va de tener un título sobre la tierra. Es algo mucho más profundo. Es un sentimiento de pertenencia, un vínculo casi espiritual con el lugar de origen. Y de ahí nace una ética medioambiental muy distinta, basada en el cuidado, en la comunidad y en el legado.
Claro, esta forma de ver las cosas choca de frente con la narrativa del progreso. Y el ejemplo más doloroso es el de la presa Navajo, allá por los años 60. Mientras la propaganda celebraba la obra de reclamación, pueblos hispanos enteros, como Rosa, en Nuevo México, quedaron bajo el agua. Desaparecieron del mapa, y su historia, sencillamente, se borró de los relatos oficiales. Esta frase, que se puede ver en pegatinas en Albuquerque, lo resume todo con una fuerza increíble. El agua no se vende, se defiende. Es la esencia de la querencia. El agua no es una simple mercancía, no es algo que se pueda comprar o vender. Es un bien común, y es deber de toda la comunidad protegerlo y defenderlo. Y con esto llegamos a las voces más antiguas de todas, las que estaban allí antes que nadie. Las narrativas fundacionales de los pueblos indígenas que han habitado esta cuenca desde hace milenios. Aquí hay una ironía tremenda. El principio legal que rige el agua en el oeste se llama primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, el que llega primero tiene preferencia. Suena lógico, ¿no? El problema es que esta ley se usó para darles el agua a los colonos, ignorando por completo a los pueblos que de hecho habían sido los verdaderamente primeros, y por miles de años. La cosmovisión indígena nos propone una alternativa radical. Para ellos el agua es vida, así de simple. El río no es un recurso que se pueda explotar, es un familiar, un ser vivo. Las confluencias de los ríos, como explica Nikki Cooley, del pueblo navajo, son espacios sagrados donde se encuentran ríos masculinos, como el Colorado, con sus afluentes femeninos. Todo se basa en un sistema de relaciones y de responsabilidades mutuas, no en un sistema de propiedad. Y desde esta conexión tan profunda con la tierra, surge una lucidez que es aplastante. Un informe reciente de las 10 tribus de la cuenca lo deja muy claro. Dicen que la mayor amenaza hoy no es la pelea por los derechos del agua. La verdadera amenaza es que nos hemos olvidado de una verdad básica que sus culturas nunca olvidaron, que al final la naturaleza sigue al mando. Bien, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todas estas voces tan diferentes? Pues no se trata de quitar una historia para poner otra. La idea es crear una confluencia, un punto de encuentro. Un nuevo río de palabras que sea más grande, más completo y mucho más fuerte. Y para esto se propone un concepto muy interesante, rehabitación narrativa. ¿Qué significa esto? Pues que para sanar un lugar como la Cuenca del Colorado, a nivel ecológico, primero tenemos que sanar nuestra imaginación. Tenemos que volver a habitar el lugar con todas esas historias diversas que fueron silenciadas durante tanto tiempo. Al final, el argumento es bastante sencillo, pero muy potente. De la misma forma que un río se hace más fuerte con el agua de sus afluentes, nuestra forma de entender el Colorado será más sólida, más justa y sobre todo más sostenible si dejamos que todas estas voces, todas estas historias, fluyan juntas. Está claro que el futuro del río depende de la ingeniería, de la política, de la ciencia, eso nadie lo duda. Pero todo este análisis nos deja una pregunta en el aire. ¿Y si la herramienta más importante que tenemos no está en construir nuevas presas o canales? ¿Y si la solución más poderosa consiste en ser capaces de construir entre todos una nueva historia? Una historia lo suficientemente grande y generosa como para que quepamos todos en ella.